Buenas, buenas, ¿cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a empezar ya. Había un pequeño problemita ahí que no estaba al alcance de mi mano. Bien, jóvenes, les decía que había un pequeño problemita ahí que no estaba al alcance de mi mano, pero se solucionó rapidito y ya estamos. Entonces vamos a comenzar con la clase. Tengan a la mano, por favor, ya saben ustedes su ley de arbitraje, su Código Procesal Civil y Mercantil. También tengan a la mano su Código Civil. Y si de repente por ahí tienen por ahí el Código de Comercio, si de repente por ahí tienen el Código de Comercio, pues también ténganlo a la mano, nos va a servir. Y como siempre, la Constitución, ¿verdad? Yo creo que ya estamos. Como les digo, había un pequeño inconveniente ahí, pero ya estamos empezando. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Tengan ahí, como les dije ya, clase número 3. La clase número 3, pues corresponde siempre a la perdón, ustedes, les estoy pasando la otra clase. Espérenme, les voy a correr la que es de ustedes. Ya la estoy regando yo aquí, esperen un segundito, ¿sí? No es de la metodología, es la semana de técnicas de arbitraje. Ahorita se las corro. Bueno, entonces hoy vamos a ver las técnicas del arbitraje y corresponden obviamente a la semana 3, que sería la clase número 3. Bueno, hoy sí. Entonces sí, hoy sí estamos porque corrí la que no era. Si tienen algún inconveniente, pues me avisan. Cualquier cosa, pues ya saben que está el chat ahí para que me escriban, no hay ningún problema. Tengo todavía suficiente batería, aquí lo voy a tener a la mano. Y que la clase de hoy, pues vamos a enfocarnos mucho en lo que va a ser los efectos, las técnicas y los acuerdos del arbitraje. Bueno, entonces vamos a comenzar, jóvenes. Solo quiero ver cuántos sabemos. Ya vemos 21, perfecto. Arranquemos entonces. A la mano, Código Procesal Civil y Mercantil. Tengan a la mano el Código de Comercio, el Código Civil y todo lo que ustedes ya saben. Y especialmente sus reglamentos, tanto de conciliación como de arbitraje, porque hoy vamos a tocar unos 2 o 3 artículos ahí que nos corresponden y que también obviamente vienen en el examen. Entonces, clase número 3, efectos, técnicas y los acuerdos de arbitraje. Objetivo, que el estudiante de la Universidad Rural conozca cuáles son los efectos y las técnicas y el acuerdo de arbitraje. Como ustedes ya saben, no hay que hablar mucho, va a ser casi lo mismo, las técnicas y el acuerdo. ¿De dónde sale el acuerdo? Pues surte el acuerdo de un acuerdo voluntario entre las partes, mediante las cuales, pues obviamente van a hacer un efecto contractual, mediante un contrato, si lo quieren ver así, en el cual se tendrá que interponer o se tendrá que definir la cláusula compromisoria para poder de alguna manera, ¿verdad?, llevarlo a un juicio arbitral y dejarlo fuera de la jurisdicción, llevarlo a un juicio arbitral y en este sentido poder trabajarlo de manera mucho más rápida. Entonces, ¿pero qué efectos tiene? Pues los efectos tienen un montón. Las técnicas, pues obviamente son mucho diferentes al proceso normal. Entonces, en un juicio arbitral se va a llevar por medio de árbitros, ya lo dijimos. Si fuera en su caso una mediación, pues se va a llevar por medio de un mediador. Si fuera en su caso la conciliación, pues tendría que ser un conciliador. Y en este sentido, queremos decir que la idea del arbitraje es conocer por lo menos cuáles son los métodos, y hoy vamos a ver casi hasta la demanda, para que nosotros podamos trabajar sin ningún problema. Gracias, Lick, dice aquí, buen día. Gracias, Tom. Gracias, Magnolia. Gracias por su orientación. Gracias, Lick. Bueno, nadie me ha escrito ahorita, pero si alguien tiene que escribirme por ahí, pues me escribe, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son los efectos del arbitraje? Primero, el arbitraje dijimos que es un procedimiento. Es un procedimiento por medio de lo cual se somete una controversia en donde las partes están de acuerdo a llevarlo por medio de de árbitros y no de un tribunal o no de un tribunal judicial, sino que de varios árbitros y que van a formar obviamente un tribunal para poder definir el conflicto que se tiene en ese momento, dependiendo del tipo de conflicto que se lleve y lo que se vaya a trabajar. En lo cual, pues, se va a tomar una decisión mediante la controversia y que al final va a ser lo que nosotros definimos como laudo.
El laudo arbitral no es más que una sentencia, solo que no le llamamos sentencia, sino que llamamos laudo arbitral, el cual decimos que tiene la misma eficacia o el mismo poder o el mismo peso de una sentencia, que sería prácticamente en el juicio arbitral es la sentencia. Si en el juicio arbitral nos basamos por laudos, alguien me preguntaba, mire, pero entonces podemos ejecutarlo como cualquier laudo. Sí, el problema es que también hay que ejecutarlo en la vía de apremio como un juicio o como un título ejecutivo. La finalidad del procedimiento arbitral es el desideratum, que es la cosa digna de apreciar o no cumplida. Descansa en la solución de las controversias en forma rápida y confidencial y de forma efectiva, con el propósito de tratar las partes con igualdad y dar a cada una de ellas plena oportunidad para hacer valer sus derechos. Ver el artículo 13 de la literal 1 completo de la ley de arbitraje. Jalamos ya la ley de arbitraje y vamos a ver lo que establece el artículo número 13. El artículo número 13 establece cuál es la composición de los tribunales y obviamente establece así. Y aquí vamos a aprender que también se va, dependiendo del tipo de cuantía, así puede ser un árbitro, dos árbitros o tres árbitros. Y establece así. Tomen nota y vayan subrayando de una vez. Dice, número de árbitros. Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. A la falta de tal acuerdo, los árbitros serán 3, salvo en el momento ya de controversia que no exceda de 50,000 quetzales, en cuyo caso la falta de acuerdo de árbitros será 1, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo que el juicio arbitral se puede llevar por medio de 3 árbitros dependiendo cuál es la cuantía. Ustedes conocen mejor qué es una cuantía, ustedes la manejan, la cuantía, si es de 15,000, si es de 50,000 en el departamento de Guatemala, si es de 30,000 en algunos departamentos y si es de 15,000 en algunos municipios. Como este es un juicio arbitral y va a ser llevado por árbitros, técnicamente dice que si la cuantía no excede de 50,000, podría ser un árbitro. O también podrían ser 3, pero aquí ya nos da la opción para que se pueda llevar por medio de un solo árbitro, si esa cuantía no excede. Pero si la cuantía en el artículo 3 establece que pasa de los 50,000, obligadamente deberá de ser con 3 árbitros, ¿verdad? Entonces dice, en cuyo caso, a falta de acuerdo, el árbitro será 1, pero eso va a ser dependiendo del tipo de la cuantía. Carneluti establece que si se admite que la función que el árbitro ejerce, o sea, Carneluti lo que dice es que la función que ejerce un árbitro es la misma función de un juez o de una función judicial, más exactamente la función jurisdiccional. Lo que quiere decir Carneluti es que un árbitro tiene el mismo peso o la misma decisión dentro del juicio arbitral como que fuera un juez. Entonces vamos al artículo 13. En el artículo 13, ¿qué es lo que establece? El artículo 13, ya lo leímos, vamos al artículo 36. Según lo que dice Carneluti, según el artículo 36, establece así, pronunciamiento del laudo y terminación de las actuaciones. Carneluti dice normas aplicables al fondo. El tribunal arbitral decidirá el litigio, ¿ya? El tribunal arbitral decidirá el litigio en los arbitrajes internacionales de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes. Ya dijimos que, pues, dependiendo de la cuantía, puede ser elegido por uno o por varios árbitros, ¿verdad? Y dependiendo de la cláusula compromisoria, también se puede llevar por el juicio arbitral. Dice, las partes como aplicables al fondo de litigio. Se entenderá que toda indicación de derecho o ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere a menos que se exprese lo contrario, el derecho sustantivo de este Estado y no a sus normas de derecho internacional privado. Entonces, lo que se va a aplicar prácticamente para llevar cualquier juicio de carácter arbitral serán las normas tanto de la ley de arbitraje como tanto del reglamento de arbitraje, ¿verdad? Y ahí vamos a ir viendo cuál es el objeto. Si vemos en el artículo 1 de la comisión, que de la conciliación, pero eso no lo voy a ver, vamos a ver el artículo 1 que dice, de la comisión y su objeto. La Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, en adelante conocida como la CRESIC, tiene a su cargo administrar arbitrajes privados de carácter nacional e internacional, nombrar árbitros de conformidad con sus estatutos y del presente reglamento.
Entonces, por ahí ustedes en el artículo, donde vimos los árbitros, en el artículo 13, pónganle por ahí ver artículo 1 del reglamento de arbitraje. Y en el artículo 1 del reglamento de arbitraje, pónganle ahí ver artículo 2, artículo 13 de la ley de arbitraje. Y esta ya es una pregunta de examen. Se las dejo ir así también, porque ahí de la comisión del artículo 1, prácticamente salen como 2 preguntas de examen. El arbitraje, conocido como arbitraje o arbitration, es un medio jurídico ¿para qué? Extrajudicial para resolver 2 controversias entre las personas de carácter físico que tienen un acuerdo, un pacto, según las normas sustantivas, el derecho de costumbre, dentro del derecho que acordaron llevar su arbitraje por medio de un juicio extrajudicial que puede ser llevado por árbitros. Pero para eso obviamente debe de existir la denuncia, la demanda, el incumplimiento, obviamente el contrato como prioridad. Luego el contrato, pues la cláusula compromisoria. Luego de la cláusula compromisoria, pues que el contrato se incumpla por una de las 2 partes. Luego, si se incumple, pues ahí va la denuncia o va la demanda. ¿Ante quién? Puede ser ante un juzgado de mediación, ante la conciliación, o bien puede ser directamente al juzgado de arbitraje. Por ahí una compañera nos compartió que los juzgados de arbitraje los pueden ustedes encontrar si quieren ir a investigar ¿cómo se llama? En el Archivo General de Protocolos, según lo que ella dijo, ¿verdad? Ahora, la ventaja de estos juzgados o estos juicios o de estos tribunales que se pueden montar en cualquier lado, que más adelante lo vamos a ver según la referencia. Bien, entonces el arbitraje es una forma alternativa. ¿Para qué? Para resolver los conflictos en esta vía y hacerlo de una manera, evitar el poder judicial. Entonces, esa sería la idea del arbitraje, según el artículo 1 de la comisión, según el artículo 36 y según el artículo 13 y el 1 y todos los demás que nosotros tenemos ahí. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Nancy. Mucho gusto. Ahí vamos ya caminando. Si tienen alguna pregunta, saben que lo pueden hacer por este medio. El arbitraje, entonces, va a ser siempre conocido como una alternativa o un juicio alterno fuera de lo judicial. ¿Para qué? Para la resolución de conflictos de otro tipo de carácter, evitar cargar a los juzgados que nunca hacen nada, pero ahí están, sino que la finalidad es agilizar un poco más el proceso, que el proceso sea más barato y que en este sentido prácticamente se pueda ejecutar mucho más rápido el laudo. El convenio arbitral tiene 2 efectos jurídicos que se reflejan en la naturaleza mixta del arbitraje al ser un efecto contractual o positivo o un efecto procesal negativo. Otra, el efecto del acuerdo arbitral, obviamente que tiene que existir un contrato, tiene que existir una cláusula y tiene que existir, obviamente, algún negocio. Al final, cuando se emite, tiene que ser positivo o prácticamente negativo. Es positivo, ¿verdad? Cuando se emite el laudo, pues puede ser la resolución puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo del tipo de proceso que se lleve y cómo se lleve. El efecto contractual positivo consiste en ¿qué? En la obligatoriedad de las partes por el contenido del contrato, de lo que va a ser el efecto contractual, que sea positivo o sea negativo. El efecto contractual positivo depende de la cláusula del contrato. Si vamos a ver el artículo 1519 del Código Civil, donde va a hablar sobre los contratos, donde establece cómo es la forma y cómo ¿cómo se dice? Bueno, no cómo se dice, sino que cómo se formalizan los contratos. Entonces vamos al artículo 1519. 1519. Ya lo tienen ustedes por ahí. Si ya lo tienen, buena onda. Y si no, pues me esperan, porque ustedes son mucho más rápidos que yo. Bueno, 1519. Oigan lo que dice aquí en el artículo 1519. Establece, el artículo 1519 dice, desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido. ¿Cómo se perfecciona un contrato? Pues se puede perfeccionar con la simple palabra o se puede perfeccionar con el simple acuerdo, pero para mí que el contrato se perfecciona cuando está el acuerdo, cuando está la cláusula, cuando está el contrato y cuando lo firman. Así para mí hoy en día, ahí es como se perfecciona el contrato. Dice, ¿cómo se perfecciona el contrato? Simplemente con que ya estén en el acuerdo. El proceso negativo, según Gómez Porrúa,
menisque, significa que ningún tribunal judicial ordinario puede conocer la controversia, pues el competente es el tribunal arbitral. Aquí nos está hablando de la competencia. Acuérdense que la jurisdicción es una cosa y la competencia es otra cosa. Entonces, lo positivo es que obliga a las partes y lo negativo es que, bueno, lo negativo no para el juicio arbitral, sino que lo negativo es evitar que ningún tribunal judicial intervenga. No puede. ¿Por qué? Por razones de la competencia. Un tribunal laboral no conoce civil, un civil no conoce penal, un penal no conoce mercantil, sino que cada cosa en su lugar. Cada juzgado tiene que hacer lo que le corresponde según sea el caso y según sea el proceso. Pero la ventaja aquí en el procesal, en el arbitral, perdón, que se puede llevar dependiendo, ¿verdad? Si ustedes no están de acuerdo a llevarlo por el medio arbitral, también se puede llevar por la vía judicial, pero para eso deben de estar de común acuerdo a las dos partes y eso debe de quedar plasmado, ustedes ya lo deben de saber porque lo van a estar estudiando por sus privados, debe de quedar plasmado mediante una escritura pública. Bien, entonces, lo que está más aquí, esto se encuentra en el artículo 8.1 de la ley de modelo de Hacenumi, eso lo vamos a ver mucho más despuesito. Pero si vamos al artículo 11 de la ley, vamos a establecer lo siguiente. En el artículo 11 habla sobre la incompetencia del arbitraje. Este sería lo negativo, llamémosle así. La incompetencia dice, excepción de incompetencia, fundada en el acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje obliga a las partes a respetar y cumplir lo estipulado. El acuerdo arbitral impedirá a los jueces y tribunales conocer, o sea, en otras palabras, los jueces jurisdiccionales tienen prohibido conocer acuerdo arbitral. ¿Estamos ahí? Vayan subrayando, son preguntas de examen, ya se los voy diciendo y se los he dicho un montón de veces. Bien, entonces una vez que ya sabemos que esto es la parte privativa y que nadie va a intervenir más que los árbitros dependiendo del monto y la cuantía, así es como va a también aplicarse la competencia. Si aplicamos bien la competencia, entonces no hay ningún problema. Algunos me hicieron unas preguntas el sábado y domingo de esto, pero bueno, si ustedes no quieren hacer, no hagan nada, pero estamos bien. Entonces, procedimiento arbitral. ¿Cómo se inicia el procedimiento arbitral? Obviamente, se inicia a través de un trámite, a través del cual el consumidor, un proveedor, un acuerdo, un tribunal designado intervenga como árbitro. ¿Para qué? Para solucionar el conflicto de esta materia. Pero ¿qué es? Porque las reglas son mucho más sencillas para las partes. Ahora, el procedimiento arbitral es un procedimiento. ¿Por qué? Porque a través de los cuales el acuerdo de las partes se somete aquí a la toma de decisiones de un árbitro o un tribunal de varios árbitros que dictan una decisión conocida como el laudo sobre la controversia que se está obligada para las partes. Si nosotros entendemos que el procedimiento arbitral se inicia, obviamente, con una relación contractual, con una relación voluntaria que debe prevalecer la voluntad, entonces para poder hacer un proceso de carácter arbitral debe de existir un contrato, una cláusula, un acuerdo de voluntades, pero más que todo, para iniciarlo, debe de existir el incumplimiento de una de las partes. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces vamos a ver el artículo 23 de la ley de arbitraje, en donde establece lo siguiente. Oigan lo que dice aquí. Igualdad. Entonces ya nos vamos a los principios, que por supuesto en ninguna ley aparecen los principios, pero aparecen, uno los va conociendo, porque en el momento en que dice trato equitativo de las partes, o sea, aquí sería el principio de igualdad. Entonces nos vamos a sustanciación de las actuaciones arbitrales. Primero, que el trato debe ser igual, como cualquier juicio, como cualquier proceso, cualquier procedimiento. Dice, todo equitativo a las partes. Deberá de tratarse a las partes equitativamente y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos. Aquí hablamos del principio de defensa. Artículo 12 de la Constitución, ustedes lo saben. Entonces, aquí nos está diciendo que el procedimiento es un acuerdo, pero también tiene ciertas normas y ciertos requisitos. Y luego, en el 24, vamos a encontrar el procedimiento, determinación del procedimiento. Dice, libertad para convenir. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 23, las partes tienen libertad para convenir el procedimiento en que se haya ajustado el tribunal arbitral con sus actuaciones, ¿ok? Y aquí mismo nos está diciendo que está el principio de libertad, de hacerlo, de no hacerlo, eso depende de la cláusula contractual.
Pero me llama aquí, en el 2, léanlo ustedes, pero hace la falta de acuerdo en el tribunal arbitral, podrá, con sujeción a la disposición en el artículo 23, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas. O sea, el tribunal arbitral está facultado para hacer todo el proceso hasta emitir el laudo conocido como, o bueno, la sentencia, la resolución conocida como laudo, que tiene el peso de una sentencia. Si nos vamos al artículo 26, dice actos introductorios. Todo debe de tener un acto introductorio. La ventaja aquí, que en el juicio arbitral ya se tiene el título ejecutivo. Ustedes saben que en el Código de Comercio menciona títulos ejecutivos. Y todos los títulos ejecutivos pues son aquellos mediante los cuales se puede ejercer ese derecho. Si se tiene el contrato, se tiene la cláusula y se tiene todo lo demás, entonces estamos teniendo un título para poder ejecutar. Y ese acto introductorio va a ser iniciar con una denuncia a la falta de incumplimiento. Entonces dice el artículo 26, iniciación de las actuaciones arbitrales, salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa controversia al arbitraje. Y ahí estaríamos entonces. O sea, el artículo 26 nos da el fundamento para establecer de que lo que se acordó, a partir de ese momento, estamos de acuerdo, someternos ¿a qué? Al arbitraje. Bueno, entonces ya en el 28 vamos a ver la demanda. El 28 tiene lo relativo a la demanda. ¿Qué es lo relativo a la demanda? Obviamente ustedes saben que es una demanda, conocen de notariado, conocen de civil, conocen de penal, y ustedes saben cómo se inicia una demanda. Si fuera en penal, pues se inicia con una denuncia. Aquí, obviamente, igual se va a iniciar con una denuncia. La diferencia es que si es penal hay actos de oficio. Aquí no hay actos de oficio, aquí son prácticamente voluntarios, porque son los que están definiendo su asunto. No va a intervenir el Ministerio Público, porque no es de oficio. Pero cuando es el Ministerio Público tiene que haber una previa investigación. Aquí no hay, los actos introductorios ya no van a ser tan necesarios porque se tiene el título ejecutivo. No se va a averiguar si sí o no. O sea, ¿con qué hacemos el acto introductorio? Con el título o con el contrato que tenemos, donde Juan incumplió con una de las cláusulas y no me pagan. Entonces yo quiero que me paguen, entonces voy y lo denuncio. Acto introductorio. Entonces se establece aquí la demanda y la contestación. Va a ser el mismo asunto de todo. O sea, sería denuncia, demanda, demanda, admisión, revisión, notificación, y lo mismo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Notificación, solo que aquí no va a ser primera audiencia, va a ser primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, emisión del laudo, ejecución del laudo. Así sería el proceso, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Cuando ya entendamos bien lo que es el arbitraje, no nos va a costar, obviamente, el proceso. ¿Por qué? Porque la pregunta de examen es, ¿cómo se inicia una demanda o cómo se inicia un proceso? ¿En qué? En el juicio arbitral. Pues se inicia a través de una demanda con el título ejecutivo, que es el contrato, porque se ha incumplido una cláusula de ellos. ¿Cuál sería el pago? Por ejemplo, es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, si vemos el 201 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos va a hablar también sobre la demanda. Aquí nos va a hablar sobre el juicio oral, nos va a hablar sobre el juicio oral, porque todos los juicios, este también es oral. Entonces dice la demanda podrá presentarse verbalmente o bien sea por escrito. En el caso del secretario levantará una respectiva, podrá también presentarse por escrito. En ambos casos deberán observar lo prescrito en los artículos 106 y 107 de este código en lo que fuere aplicado. Entonces ya viene la admisión, la revisión, la notificación y etcétera, etcétera, lo que ustedes ya conocen como un proceso. El 294, que es lo que establece, ese me llama mucho la atención y quiero que lo subrayen bien. En el 294 vamos a establecer prácticamente qué es el laudo, si ustedes lo quieren, pero no los quiero confundir. Vamos aquí, 294. Aquí está. Entonces, la pregunta que me hicieron fue, cuando yo ya termino mi juicio oral arbitral, entonces me emiten el laudo. Y como ya me emitieron el laudo, ¿qué tengo que hacer? Pues obviamente lo tiene que ejecutar.
Si fuera, por ejemplo, yo tengo aquí una ejecución de una sentencia laboral, pues que mi cliente pues no se presentó, le declararon la rebeldía, nunca fue, cuando le llegó la sentencia, la resolución, condenándolo a costas, condenándolo a pago, hasta ahí me habló, pues ya cuando yo le dije, mira, aquí lo único que es apelar, vamos a apelar la demanda basándonos en que usted nunca se enteró, no leyeron su principio de defensa, a ver si procede, porque es bien jalado ya ir uno a una sentencia cuando él nunca se presentó al juicio. Entonces, pues la dieron desfavorable, lamentablemente, y pues lo condenaron a los pagos de los 57,000 más costas procesales, eran 8,000 y se le convirtieron en 57,000. Entonces, pero ahora ya, o sea, se da la sentencia, queda firme y ya viene la ejecución. Entonces ya mandan ¿cómo se habla? No tengo aquí a la mano, pero ya mandan rapidito, mandan la sentencia de ejecución para que ejecuten ese laudo. Bien, entonces el proceso de ejecución. ¿Cómo voy a ejecutar yo mi laudo? Y establece lo siguiente. Libro tercero, proceso de ejecución, vía de apremio. Entonces, aquí está la clave. ¿En dónde voy a ejecutar yo mi laudo? En la vía de apremio. Cuando ya esté la resolución, me entreguen mi laudo, pues me entregan la sentencia y lo ejecuto en la vía de apremio. ¿Cómo sé que ahí? Porque dice así, artículo 294, procedencia de ejecución, vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que se traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible, ¿ya? Y está el numeral 2, vámonos al numeral 2. Primero, sentencias de cosa juzgada, que es lo normal, pero en el numeral 2 establece laudo arbitral no pendiente de recursos de casación, o sea que esté terminado, ya terminó, ya se acabó la vía administrativa, la vía judicial, la vía arbitral, pues hay que ejecutarlo porque en la vía de apremio, porque así lo establece la ley. Bien, entonces, ahí dice laudos arbitrales, ¿verdad? Sigamos entonces porque ya nos va dando el tiempo. A las 4:15 tenemos que terminar. Procedimiento arbitral. Ahí terminé. Ahora, este expediente de la Corte de Constitucionalidad es para que ustedes sepan o reconozcan que un asunto de carácter arbitral ya es un conocido, o sea, no debe ser conocido por un tribunal judicial, sino que debe ser conocido por un tribunal arbitral, según establece el expediente 1699 del 2003 de la Corte de Constitucionalidad, que no es posible someter conocimiento de tribunal jurisdiccional un asunto que debe ser conocido en procedimiento arbitral, lo cual yo lo había dicho, por haber así quedado establecido por las partes en una cláusula compromisoria. Ahí tienen el fundamento legal, el cual no permite que un juzgado intervenga en ningún momento en juicio arbitral. ¿Por qué? Porque ellos acordaron someterse al juicio arbitral mediante una cláusula compromisoria. Deberá hacerse de acuerdo con el procedimiento arbitral. Bueno, eso ya está. ¿Cómo iniciamos la etapa del procedimiento? Ya lo dije, ya lo mencioné, todo esto ya lo dije. Solicitud, aquí se llama solicitud, pero también puede ser demanda. Yo puedo ir verbalmente a hacer la solicitud. Miren, no me paga, por favor, cítenlo al juzgado. Notificaciones, notifíquenle, bueno, le notifica. Bueno, luego viene la demanda, las actitudes del demandado, rebeldía, allanamiento, recomendación, contestación en sentido negativo, los medios de prueba, los laudos, o sea, ¿cuál es mi medio de prueba aquí? Pues el contrato y la resolución del laudo que fue a mi favor, los remedios procesales que se trabajan para solventar algunas cosas, recurso de revisión, recurso de ejecución, reconocimiento de ejecución, medidas provisionales y las figuras que no aplican al arbitraje. O sea, hay cosas que no aplican aquí. Por supuesto que aquí les doy yo una referencia general de lo que podría ser el juicio. Juicio arbitral, se inicia con la demanda, o con la denuncia, ¿ya? Se dan 9 días para emplazar a la persona, se le notifica, tiene 9 días para contestar la demanda en sentido negativo y así sucesivamente. Luego, pues si todo está, no hay una previa conciliación, no hay, pues se abre a juicio arbitral y se va todo el proceso, ¿verdad? Primera sesión, medios de prueba y todo el rollo. Ahí va a haber los árbitros van a hacer todo lo que hace un juez, ¿verdad? Y por último, pues obviamente se hará la ejecución. Técnica del arbitraje. Primero, que es un procedimiento. Se presenta como en los centros de arbitrajes facultados por la ley para instalar y coadyuvar a los tribunales de arbitramiento que se encargan de decidir los conflictos entre las partes. Ya les dije, la compañera aquí nos compartió que los tribunales de arbitraje ustedes los pueden ir a ver, si ustedes tienen curiosidad, vayan. Me dijo ya que estaban instalados en el sótano del Archivo General de Protocolos.
vayan ustedes y salgan de dudas, ¿verdad? Para que ustedes se van a informar. ¿Por qué debemos acudir al arbitraje? Primero, porque es más barato, porque es más rápido, porque es menos complicado. No es lo mismo estar en una demanda, en un juicio judicial, que estar en una demanda, un juicio arbitral, que es totalmente diferente, porque es privativo, es personal, es de acuerdo, es voluntario y sucesivamente todo lo que ustedes quieran ver. Ahí se van a definir todas las controversias, tanto internacionales como nacionales, mediante los contratos y mediante las cláusulas, mediante la denuncia, mediante el incumplimiento y todo lo demás que ustedes ya saben. Entonces, la técnica de arbitraje es una alternativa. ¿Para qué? Para resolver los conflictos. Pero obviamente, para evitar que eso llegue a un juzgado. Esto ya no lo voy a hablar, solo es resumen. Acuerdo arbitral. ¿Cuál es el acuerdo arbitral? El acuerdo de arbitraje deberá hacerse ¿qué? Constar, número 1, anótenlo por ahí, por escrito, pregunta de examen. Está bien en el examen. No sé a quién le va a venir porque son 50 preguntas y de ahí sacan 10 para uno, 10 para otro y demás. Pero por ahí les va a venir la pregunta. O sea, ¿cómo debe de presentarse el acuerdo arbitral? Debe de presentarse por escrito y podrá adoptar fórmulas de un compromiso o de una cláusula compromisoria. El acuerdo arbitral es un contrato sinalmático, acuerdo sobre un asunto, en el cual las partes tienen iguales derechos, iguales obligaciones. Pues se someten ¿a qué? Al juicio arbitral. ¿Para qué? Para definir los problemas en base a los términos y condiciones que podrían cambiar según la autonomía de la voluntad, pero va a ser la autonomía de la voluntad de las partes. La autonomía de la cláusula arbitral, el principio de la autonomía o de la separabilidad de la cláusula arbitral consiste en que la nulidad del contrato de fondo no es, digamos así, nula ipso iure de pleno derecho, porque la cláusula compromisoria está escrita en la ley y debe de respetarse. O sea, no es nula de pleno derecho. No, es nula. No es válida. O sea, no hay nulidad cuando se pone la cláusula del contrato, la cláusula compromisoria de someterse al arbitraje. Bien, el acuerdo de la CENUMI y la ley de modelo, eso lo vamos a ver más adelante y lo van a tener como trabajo, no se preocupen. Acuerdo de arbitraje. Esto lo leen ustedes ya en su casa, porque ya solo es resumen. El acuerdo de arbitraje, primero, lo vamos a hacer mediante el artículo 10. Ya, dice, vámonos al artículo 10 rapidito. ¿De qué? De la ley de arbitraje. Yo espero que estén subrayando todos sus artículos, porque vienen muchas preguntas de fundamento legal. Vienen muchas preguntas. Ya se los hice ver y se los he dicho desde que empecé la primera clase. En el artículo 10 establece acuerdo de arbitraje. Yo lo voy a leer aquí, ustedes lean ahí, porque yo no debería poner nada, sino que todo lo haría verbal, pero no se puede, porque la idea es que ustedes vayan teniendo visión de lo que vamos viendo para tener un poco más de comprensión académica. Bien, forma del acuerdo de arbitraje, cláusula compromisoria. El acuerdo de arbitraje deberá de constar, ¿por qué? Por escrito. Punto número 1, es requisito, ¿ya? Y podrá adoptarse la fórmula de un compromiso o de una cláusula compromisoria, sin que dicha distinción tenga secuencia alguna. Está consignado en el documento, dice, póngale coco a esto, se entenderá, segundo párrafo, se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté consignado en un documento formado por las partes o en un intercambio de cartas o telex, todo lo demás que está ahí. La pregunta que me hizo alguien la vez pasada fue, licenciado, ¿qué pasa si yo no hice la cláusula compromisoria en el contrato, pero yo lo quiero llevar por medio del arbitraje? Entonces nos vamos al artículo 17 del acuerdo tácito del reglamento. En el artículo 17 del reglamento establece que si usted demandante demanda a la persona que le debe y esta persona, eso lo hablamos la vez pasada, y contesta él en sentido negativo, se hace acreedor a que tiene un acuerdo arbitral con usted. Y oigan lo que dice aquí en el artículo 17. Y por subrayenlo bien, está bien en el examen, pregunta de examen. Cuando no exista entre las partes un acuerdo arbitral, cuando no exista, si se presenta la demanda ante la comisión bajo esa salvedad por la parte demandante, y oigan, y subrayen esto, miren, subrayenlo así chilero, y yo ya lo subrayé 10 veces, cada clase lo subrayo, y la parte demandada contesta en el plazo establecido que son los 9 días, oigan lo que dice, se entenderá que existe acuerdo arbitral. Esto es para los abogados mañosos, para los abogados que dicen, demandémoslo ahí en la vía arbitral. Si la contesta ya se jodió porque va a tener la relación. Pero
resulta que se va con un abogado como usted de la Universidad Rural y dice, mire, licenciado, me están demandando aquí por este contrato y fíjese que yo no hice con ningún acuerdo de él que lo voy a llevar por la vía arbitral. Ok, le dice usted, no se preocupe, don Juan Atanasio Tzul, usted tranquilo, relax, como dicen ahí, ¿verdad? No vamos a contestar la demanda porque el artículo 17 nos faculta para no contestarla, porque si la contestamos, ahí sí, perdóneme la palabra, nos clavamos solitos. Así que usted no se preocupe, no la conteste y eso queda nulo o no procede. Y yo, el segundo párrafo, si la demanda no se contesta en el plazo establecido o si declina el arbitraje ante la comisión, se informará a la parte demandante que este no tiene lugar. Así de sencillo. Cuando existe un acuerdo arbitral que no hace referencia a la CRECIC o a su reglamento, si se contesta la demanda en el plazo establecido, el arbitraje se llevará a cabo de conformidad con el reglamento. Miren qué nítidas ustedes. Ahí estamos entonces, del acuerdo arbitral, de dónde nos lo podemos sacar, de dónde podemos hablar sobre el contrato, cuándo puede ser nulo, cuándo no puede ser nulo, y cuando nosotros podemos reflejar en nuestro cliente que no vamos a hacer ningún arbitraje porque nunca firmamos una cláusula compromisoria, y evitar que nos liguen al proceso arbitral es que nosotros contestemos la demanda en sentido negativo dentro del plazo que está establecido, ¿ya? Entonces, el acuerdo de arbitraje podrá constar tanto en una cláusula incluida en un contrato o en la forma de un acuerdo independiente. Si el acuerdo de arbitraje ha sido incorporado a contratos mediante formularios, mediante pólizas, dichos contratos deberán de incorporar en caracteres destacados, claros y precisos las siguientes advertencias. Este contrato incluye un acuerdo de arbitraje. ¿Dan cuenta? O sea, el arbitraje no es tan complicado. Yo creo que ustedes ahorita ya lo entienden muy bien. Lo único del día lunes con ustedes, que son tan poquitos y que no preguntan, porque si el sábado hay 350, el domingo hay 250, y el lunes tenemos una asistencia de 28, o entienden muy bien o no entienden, o como dicen, soy muy buzo, o no entendimos nada. Pero si hay algo que tengan duda, por favor, pregunten. Hay una pregunta, José Francisco Morales. Lic, el artículo 10 de mi ley no dice lo que usted dijo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice su ley? O ya está reformada y yo sigo en la vejez. Puede mandar una foto. El artículo 10 habla sobre la cláusula compromisoria y el acuerdo de arbitraje, que es el capítulo 2. Pero estoy hablando de la ley de arbitraje. No sé si usted la tiene, yo aquí la tengo, pues yo me estoy basando en lo que tengo aquí. Aquí, capítulo 2, acuerdo de arbitraje. Ahí estoy yo leyendo eso. Entonces yo no sé si hay otro código o me lo cambiaron, o anoche no dormí, dijo la canción. Háganmelo saber, por favor, porque es la ley de arbitraje, que quede bien claro, no es el código, no es el reglamento. El reglamento no lo estoy leyendo ahorita. Solo leí el artículo 17 y el artículo 1. Así es, José Francisco Morales. Si me puede aclarar más la duda, pues yo aquí tengo el código, y si no, pues mañana compro otro si hay error y lo corregimos. Pero es el artículo 10 de la ley de arbitraje según el acuerdo de arbitraje. La ley de arbitraje casi nunca la modifican. Y si ya se modificó, pues voy por la ley. Vamos a ver. Acuerdo de arbitraje. 10. El acuerdo de arbitraje, aquí está lo mismo. El acuerdo de arbitraje deberá contestarse por escrito. Aquí usted me lo acaba de escribir y podrá adoptar la fórmula de incubar. Ahora, ¿qué es lo que no dice? Aquí solo estoy leyendo la cláusula compromisoria para complementárselo, José Francisco. Aquí nos habla sobre la cláusula compromisoria, pero en el artículo 17 estoy hablando de lo que se puede y lo que no se puede con la cláusula compromisoria cuando usted no la fijó en el contrato. Vaya al artículo 17 y relaciónelo con el artículo 10 que tenemos ahí. Es lo mismo que usted me mandó, solo que el artículo 10 de la ley está hablando sobre la cláusula compromisoria. Usted la puede leer, pero si usted quiere la relación del abogado mañoso, váyase al artículo 17 para definir cuando no está establecida la cláusula compromisoria y yo necesito demandarlo por la vía arbitral, pero necesito que él caiga en la trampa, lo demando y si él me contesta la demanda en sentido negativo,
pues si no se van a confundir, si él la contesta en sentido negativo, por eso digo pilas con los artículos, porque si yo digo 17 del reglamento, vayan y subrayenlo y pónganle ver artículo 10 y en el 10 ver 17 del reglamento para que hagan una relación. Si usted me contesta la demanda en sentido negativo dentro del plazo de 9 días, voy a usar la palabra que no debo usar, se jodió, porque entonces lo voy a ligar al juicio arbitral. Pero si usted no la contesta de ninguna manera, en ningún momento yo lo puedo ligar a usted a que vaya a juicio arbitral conmigo, porque para empezar no existió la voluntad de ninguno de ambos, ni estuvimos de acuerdo con eso. Así que usted, aquí estoy hablando de demandante y demandado. ¿Estamos ahí, José? ¿Algún otro día? Dice, es cierto. No pida perdón. El abogado no puede pedir perdón. Me voy a quitar la máscara. Usted no puede pedir perdón. Usted debe de mantener su postura. Yo ya le aclaré la duda, pero usted debe mantener su postura. No pida perdón. Estaba viendo otro artículo. No, pues ya se equivocó. Déjelo ahí, porque usted no. Ahora bien, solo les digo una cosa. Nosotros los abogados no podemos equivocarnos. Tenemos que ser exactos. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos, perdemos un juicio. A mí ya me pasó. No me dieron una notificación de una sentencia de laboral y tenía 3 días para apelar, no apelé y me rechazaron la demanda, perdí el juicio. Y así sucesivamente. Pero por eso estamos aprendiendo. Así que tranquilos, no hay ningún problema. Con eso pues estaríamos terminando la clase de hoy, ¿verdad? Deseo lo mejor para ustedes. Ahí están las preguntas, tómenles fotos. Al final yo les voy a enviar esto, pero recuérdense que estas preguntas no son de examen, son preguntas de ayuda para que ustedes puedan estudiar. Pero yo digo pregunta examen, artículo 17, pregunta examen, artículo 10, pregunta examen, artículo 2, y así me voy sucesivamente para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Pasen buena tarde, son las 6:13, los dejo porque tengo otra clase, ¿verdad? Tengo otra clase de maestría ahorita ahorita la voy a empezar de una vez. Así que pasen buena tarde, los veo el próximo lunes y si quieren escribir, sigan ahí en el chat, después yo les contesto, ¿de acuerdo? Pasen buena tarde, pues.